Muy buenas tardes para todos, que el Señor les bendiga. Feliz día, feliz tarde de domingo, feliz semana para todos ustedes. Es un gusto saludarles, bienvenidos a Dilo al Mundo. Recuerde, Dilo al Mundo es el programa en el cual nos encontramos cada domingo por las tardes, estudiamos la palabra de Dios y observando el panorama profético, podemos ver en qué momento crucial de la historia nos encontramos y entendemos que Cristo vuelve por segunda vez. Dilo al Mundo nos enseña, podemos aprender a la luz de la Biblia a seguir adelante llevando la palabra del Señor y entendiendo que el tiempo es corto, tiempo de preparación. Que Dios les bendiga, gracias por estar allí con nosotros. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a Dilo al Mundo. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto el volver a encontrarnos, es un gusto el saludarles una vez más en esta tarde de domingo. Ya hemos iniciado con nuestra semana que de seguro traerá nuevos retos, nuevas luchas, pero también estamos seguros, apreciados hermanos, que Dios está con nosotros. Recuerde, en medio de todo, debemos nosotros pedirle al Señor que nos ayude. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo, momentos de mucha tensión en muchos asuntos, pero el pueblo de Dios puede confiar, Dios te puede dar esa paz, Dios te puede dirigir, Dios te puede bendecir y podemos nosotros avanzar en el nombre del Dios Todopoderoso. Estamos todavía estudiando el mensaje del segundo ángel, recuerde, Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces estamos estudiando y estamos detallando todo lo que tiene que ver con ese vino. Ya hemos visto por qué cae Babilonia. Babilonia engaña al mundo, Babilonia envuelve al mundo en su mentira, Babilonia tiene en su mano una copa de oro llena de vino, vino fermentado, vino allí con corrupción. Recuerde que el vino representa aquí todas las doctrinas, todas las abominaciones, toda la abominación, toda la inmundicia, todas las mentiras de Babilonia. Quien toma el vino de Babilonia, pues sencillamente queda envuelto allí en un engaño. Si Babilonia hubiera aceptado el mensaje del primer ángel, nunca hubiera caído. Cayó porque rechazó el mensaje del primer ángel y se convirtió en una fábrica de vino fermentado y luego dio su vino fermentado a los habitantes del mundo, quienes se convirtieron, y podemos llamarlo así, en alcohólicos espirituales. Y verdades solemnes como el Santo Sábado, ella lo cambia por el domingo, el alma no es inmortal, ella dice que los seres siguen viviendo, que hay un infierno, que hay un purgatorio, que hay un paraíso, que la gente va a un plano diferente, reverencia la cambia por otra cosa, la santidad la echa a tierra, la obra de Cristo en el santuario celestial la opaca, diciendo que ellos son los únicos que pueden perdonar pecados y una serie de cosas que sencillamente engaña, idolatría, engaño, tantas mentiras, hermanos, representados allí en el vino de Babilonia, las falsas doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Pero recuerde que antes de iniciar nuestro programa, esto es un pequeño aporte allí, para comenzar a entrar en calor debemos orar. Así que le invito que allí donde esté usted, vamos a tener una oración. Querido Dios, gracias te damos por la tarde que nos das, gracias por la oportunidad de volver a encontrarnos aquí a través de Vida 104.1 FM para estudiar tu palabra. Pedimos tu bendición y tu dirección. Bendice a mis amigos y hermanos que nos sintonizan. Permite que el tema de hoy sea de gran bendición para nuestras vidas. Gracias por tu amor, perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Lo pedimos, amén y amén. Quiero comenzar leyendo Testimonios para los Ministros, la página 59. Vamos a recordarlo. Dice, las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino de error se compone de falsas doctrinas.
tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y en defender y exaltar el primer día de la semana por encima del día santo de Dios. Estos errores y otros similares son presentados al mundo por las diversas iglesias, y así se cumple el pasaje que dice, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Un furor es lo que produce falsas doctrinas, y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, resultan movidos por la ira contra aquellos que no estarán de acuerdo con las herejías falsas y satánicas que exaltan el descanso espurio e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Ya hemos visto qué son las abominaciones. Ya hemos visto que confeccionar un ídolo, inclinarse a ellos, es una abominación. Y eso está claro en Éxodo 20, 4 al 6, Deuteronomio 7, 25 al 26, donde Dios dice que las esculturas son abominación a Jehová. Y hay una parte y dice lo siguiente, versículo 26 de Deuteronomio, y no traerás cosa abominable a tu casa. Interesante, léalo. Deuteronomio 7, 25, 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarla para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás, y la abominarás porque es anatema. Ahora, ¿por qué el Señor le dice que no las traiga a su casa? ¿Por qué Dios no quiere que traiga abominación a mi casa? ¿Qué significa eso? Ya nos ha quedado claro el concepto de abominación. El concepto de abominación, queridos hermanos, es todo aquello. Es ese término que se utiliza para describir todo aquello que va en contra de la voluntad del Señor, de los principios del Dios Todopoderoso. Dios al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, les dio instrucciones. Y entre las instrucciones les dijo, no se contaminen con los pueblos paganos que ustedes van a enfrentar y no traigan sus abominaciones, las abominaciones de ellos a su casa. De por sí que el primer mandamiento es claro, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso es algo que debemos de tener. Un Dios ajeno al Señor o un Dios que levantamos es todo aquello que ocupa nuestro tiempo y nos separa del Señor. Sea espiritual, sea físico, sea lo que sea. En pocas palabras, cuando nosotros vivimos sumergidos en el mundo, cuando ocupamos más el tiempo en las cosas del mundo, cuando no queremos conocer a Dios o cuando vivimos en la oscuridad espiritual, simbólicamente vivimos en Egipto. Pero al conocer de Dios y darle un nuevo rumbo a nuestras vidas, las cosas cambian y nos dirigimos hacia la tierra prometida, la Canaán celestial. Y aquí es importante revisar si esto también tiene aplicaciones a nosotros para entonces dejar de lado lo que es la abominación para Dios. El concepto de abominación entonces en la Biblia está claro. Y no debemos dejar entrar lo abominable en nuestra casa. ¿Por qué? Porque representa la vida pasada. Porque me quita el tiempo al lado de Dios. También porque convierte en un ídolo lo que Dios rechaza. Porque afecta mi vida física, espiritual. Lo abominable me conduce a faltas morales y deja una mala enseñanza en mi hogar. Algunos ejemplos de donde puede estar lo abominable pueden ser los siguientes. Música. Por ejemplo, música. Prestamos atención a sus contenidos, a sus ritmos. Vemos los videos musicales y entendemos lo que está pasando allí. O perdemos el tiempo viendo videos en asuntos que me edifican. La letra de lo que estoy escuchando exalta las cosas materiales o a Dios. La vida de esos cantantes que estoy siguiendo reflejan que lo componen o lo que cantan proviene de Dios. Si viven en un mundo de drogas, por ejemplo, ¿qué tipo de inspiración puede tener? ¿Por qué las tendencias rebeldes y suicidas en las temáticas?
¿Por qué las tendencias en las letras al sexo desenfrenado y al adulterio? ¿Cómo se baila? ¿Dónde se escucha? Entonces, ¿por qué escucharlo o traerlo a casa? ¿O por qué permitir que llegue a la casa? Películas, videos, YouTube. La gente todavía se pregunta y dice, ¿es malo ver películas o verlas en streaming o verlas por YouTube? Bueno, mire, o sea, el punto no es si usted las puede ver o no las puede ver. El punto es revise el contenido. Si usted es un hijo de Dios, usted puede entender que es abominación o si no es abominación. Si la película tiene brujería, magia, espiritismo, violencia, sexo, muerte, mentiras, engaños, degradan al Señor, tantas cosas, le pregunto, ¿por qué verlas? ¿Por qué traerlas a la casa? ¿Por qué traerlas a la casa? Pero hay muchas excusas, ¿verdad? Bueno, pasa que es domingo, lo que pasa es que la película tiene buenos efectos especiales, o porque está de moda, o porque quiero extraer lo bueno. Y algunos se engañan y se aprovechan de lo escrito en Primera de Tesalonicenses 5:21. Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo allí. Algunos tienen licor en su casa. Y sencillamente los efectos de licores son terribles. Efectos económicos, accidentes, riñas, alcoholismo. ¿Por qué llevar abominación a la casa con esto? La excusa es que un poco de licor no le hace mal a nadie, o que la ciencia ha comprobado sus efectos benéficos al acompañar las comidas. Es malo, hermano querido. Revistas. ¿Qué tipo de revistas hay en nuestras casas? De chisme, pornografía, violencia, farándula. ¿Será esto abominación para Dios? ¿Qué tipo de literatura honra el nombre de Dios y está en nuestra casa? ¿O qué tipo de literatura no honra el nombre de Dios y no está en nuestra casa? ¿Será que eso que estoy leyendo me hace pensar en el Señor? ¿Qué tal de los juegos de videos, internet? Hay mucho ocultismo, pornografía, violencia, desobediencia. ¿Eso acercará a un hijo a Dios, a un joven a Dios? Los jóvenes son los que pueden empezar a tener problemas con estos señalamientos, porque para cada nueva generación indicar que todo esto puede llevar a comportamientos o prácticas anormales no es más que fanatismo o sectarismo. El mundo necesita una juventud con vidas consagradas a Dios. No debemos dejarnos engañar con lo que el mundo y la publicidad venden. La vida es corta. La vida es corta. Dice la publicidad, disfrútala. No escuche lo que te prohíbe. Antes de dar entrada a algo, una revista, un CD, un video, padres, ¿por qué no piensan? Jóvenes que me escuchan, ¿por qué no revisarlo? Familia que me escucha, ¿por qué no revisar lo que está pasando en nuestra casa? ¿Por qué no permitirle al Señor que nos ayude a poder vivir conforme a su voluntad? Si somos cristianos, seguiremos a Cristo, aunque la senda por lo que tengamos que caminar no concuerde con nuestras inclinaciones naturales. No vale la pena que yo les diga que no debe usar esto o aquello, porque si el amor a estas cosas vanas está en el corazón de ustedes, el abandono de estos adornos será lo mismo que cortarle las hojas a un árbol. Las inclinaciones del corazón natural volverán por sus fueros. Ustedes deben tener su propia conciencia. Esto lo dijo una autora cristiana, no tengo el nombre, pero me llamó la atención y quería compartirlo con ustedes. Así que creo, mis queridos hermanos, que es importante que podamos nosotros permitirnos que el Espíritu Santo revise nuestras vidas. Revise nuestras vidas. Una revista americana muy importante publicó hace tiempo un artículo que llamó América la Tierra Violenta. Y decía que en ese año muchas personas mueren. Y para ese año 23.700 personas habían sido asesinadas en el país. Y decía ese artículo que un ciudadano de 18 años ha contemplado un promedio de 200.000 actos de violencia en la televisión, incluyendo 40.000 asesinatos. También incluía asalto, violación, violencia escolar, drogas, terrorismo. Y se preguntaba, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué se está desintegrando nuestra sociedad? ¿Hay alguna respuesta? Yo creo que la respuesta es clara, ¿verdad? La respuesta es clara. Y hoy hemos descubierto, y a la luz de la palabra del Señor podemos ver, que definitivamente cualquier sociedad, cualquier corazón, cualquier persona que se aleje de Dios,
crea en el engaño de Babilonia, tome del vino de su furor y piensa que no hay ningún problema en jugar con el pecado y andar haciendo cosas fuera de la voluntad del Señor, pues sencillamente degrada su vida. El mensaje del primer ángel, no lo olvide, dice temer a Dios y darle honra, es decir, obedecerle, reverenciarle, vivir en el contexto de la verdad presente. Y esa verdad nos eleva, es una norma que viene de parte de Dios, un principio que viene de parte de Dios. Pero cuando nuestra naturaleza está caída, nuestro corazón propenso al engaño y aceptamos la abominación, ¿qué cree usted que puede pasar? ¿Qué cree usted que puede ocurrir? ¿Será que debemos de pensar? ¿Será que debemos revisar nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa? ¿Será que existe abominación cerca de nosotros o a veces hemos permitido que se levante un ídolo abominable en nuestro corazón? Creo entonces que podemos comenzar a entender lo importante de lo que significa obedecer a Dios, permanecer siempre firmes a Él en todo momento y en todo tiempo. Reverenciar al Señor, obedecerle, entender el momento que nos encontramos y la responsabilidad que implican mis actos y mis decisiones morales. Vivir a la altura de la norma que Dios nos ha dado. Si dejamos nuestro corazón, nuestra vida arrastrarse por las cosas de este mundo, ¿qué cree usted que puede pasar? Por eso necesitamos cada día de la bendición del Señor. La gracia es la única base de nuestra salvación. La gracia está allí para salvarnos, para ayudarnos, para guiarnos. La gracia nos redime del pecado y la ley es ese espejo que nos permite vernos y reconocer nuestra necesidad de esa gracia salvadora. Entonces, como consecuencia de proclamar al mundo un evangelio que dice que la ley de los 10 mandamientos quedó abolida en la cruz, traemos abominaciones a nuestro hogar. Y una gracia barata, salvación por obras o salvación de nuestros pecados, eso abomina a nuestro Dios. Uno de los grandes predicadores en una oportunidad, el señor Billy Graham, ya hoy el señor Billy Graham descansa de una de las iglesias más grandes pentecostales de Estados Unidos, le preguntaron si estábamos liberados de la ley. Y él contestó, es así, confirmando que la ley fue abolida en la cruz. La obediencia, apreciado, no es una exigencia legalista. Es parte de la forma como le responde Dios a un corazón lleno de amor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si yo obedezco al Señor, si yo permito que su ley quede grabada en mi corazón, si yo entiendo que la ley de Dios es santa, justa y buena, si yo permito vivir en función de la verdad del Señor, si yo me permito vivir para agradar al Dios eterno, si yo vivo conforme a su voluntad, pues sencillamente salgo del engaño de Babilonia. ¿No lo cree usted? ¿No cree que es así? Entonces, las prácticas ocultistas, no hacerle caso a la ley del Señor, salvarse en sus pecados, creer que yo puedo salvarme por obras, guardar el domingo, tener ídolos y escuchar cualquier tipo de música pensando que no hay ningún tipo de problema, la fornicación, el adulterio, no hay problema, yo puedo hacer estas cosas, tengo que experimentar. El criticar, el cuestionar, el andar a la moda constantemente, la homosexualidad, el lesbianismo, cualquier forma de género extraña fuera de lo que Dios ha establecido, la adoración al sol, todo eso es abominación. Todo eso es abominación. Y hay que decirlo. Hay una iglesia popular que está obsesionada con el sol. Por todo lado tiene símbolos solares, en los cálices, en las ventanas, en los altares, en las vestiduras de sus sacerdotes, en las imágenes. Incluso el papado adoptó el domingo como día de reposo con el fin de hacer que los paganos que adoraban el sol se sintieran cómodos en la iglesia. El principio de ellos era que era lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol, y eso es adorar también al Señor. Pero Ezequiel dice, el libro de Ezequiel dice, capítulo número 8, versos 16 y 17,
que la más grande de todas las abominaciones entre el pueblo profeso de Dios fue la adoración al sol. Y recuerde que este es el trasfondo del sello de Dios y la marca de la bestia en Apocalipsis 3 y 14. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 18, 16 y 17? Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que plican el ramo a sus narices. Y Elena White, en Conflicto de los Siglos, a la página 439 y 440, en perfecta armonía con lo que está diciendo Ezequiel 8, 16 y 17, y lo que dice la Biblia, mire lo que dice con lo que respecta al vino de Babilonia. Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, se levantarán también hombres de saber, ministros que profesan comprender las Santas Escrituras, para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa, que es lo que significa Babilonia, y discordante, que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado de la impenitencia del mundo. Y creo que esto es para reflexionar, porque definitivamente nos está diciendo que producto de ese vino, de esas mentiras, de esos engaños que muchos sostienen, el simple hecho de enseñar la ley está abolida ya es una mentira grande, es abominación delante del Señor. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17, nos habla acerca de que Satanás persigue a aquel pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y Apocalipsis capítulo número 14, el verso 12, dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué nos ha dado Dios para predicarle al mundo? ¿No es el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones de la tierra, toda tribu, lengua y pueblo? ¿No es ir y decirles, ustedes están equivocados cuando dicen que la ley está abolida? ¿No es ir y recordarles y decirles, salgan de esa mentira? ¿No es ir y decirle al mundo, mis queridos hermanos, que debemos nosotros avanzar en lo que significa la verdad del Señor? ¿No es ir y recordarles y decirles que hay un Dios en los cielos verdadero, el creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas? ¿No es acaso, apreciados hermanos, el predicar sobre la verdad eterna del Señor? ¿No es acaso levantar en alto la ley de Dios? ¿No es acaso hablar del Dios creador, el que vive y reina por los siglos de los siglos y que vendrá por segunda vez? ¿No es acaso eso lo que el Señor nos ha llamado? Entonces, ¿por qué no cumplir la misión? ¿Por qué no ir y llevarles a otros la verdad presente para este tiempo? Muchos perecen todavía en la mentira de Babilonia. Muchos perecen todavía en la mentira del mundo. Y Dios nos ha escogido para que anunciemos, para que por testimonio, al compartir, al hablar, podamos decirle: Cristo viene, prepárate. Y creo que debemos de mencionarlo, hay que decirlo, el papado tiene una multiplicidad de doctrinas y prácticas que no tienen ni un ápice de apoyo bíblico. Te voy a mostrar una lista. El domingo como día de reposo, no existe base para eso. La unión de la iglesia con el Estado, el Señor no apoya eso. El bautismo de infantes, ¿de dónde se saca esa doctrina? La cuaresma, la canonización de los santos, la oración a los santos difuntos, oraciones por los difuntos, el encender velas, el quemar incienso, rociar agua bendita, el uso de vestiduras sacerdotales, la confesión auricular a un sacerdote, el sacrificio de la misa, el crear e inclinarse
ante las imágenes, la práctica de persignarse, el rosario, el celibato, el sacerdocio, el purgatorio, los conventos y monasterios, la Inmaculada Concepción, la Asunción de María. Entonces, creo que es importante que el pueblo fiel de Dios debería de levantarse y luchar contra estas abominaciones. Tenemos la capacidad, hermano, la dirección del Espíritu Santo. Podemos ir y mostrar con mucho amor, con amabilidad, con respeto, con sabiduría de lo alto, la verdad del Dios eterno. Ezequiel 9:4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y Dios selló a su pueblo. Los distinguió de los apóstatas. Los distinguió de aquellos que no están en función de la voluntad del Señor. Además de eso, Dios se le advirtió a Jerusalén y les dijo, si ustedes siguen abominando mi sábado, pisoteando mi sábado, les voy a destruir. Jeremías 17:27 dice, pero si no oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego de sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. No es que todavía se esté quemando, no, pero era una sentencia directa contra el pueblo de Israel porque conociendo la verdad, decidían levantar ídolos y ir en contra de la voluntad del Señor. Entonces el vino de Babilonia, con todos esos ejemplos que hemos dado, no solo intoxica a los que beben, sino que los enoja contra el pueblo de Dios que también rehúsa beber. Es decir, quienes beben el vino piensan que los demás también tienen que beberlo y se aturden. Y hoy en día hay muchos que dicen ser cristianos y se aturden cuando usted les presenta la verdad. Eso no es así. Eso es mentira. Porque mi pastor dijo, porque mi líder dijo, no es lo que diga el pastor, no es lo que diga el líder. Es lo que dice la palabra del Señor. Jeremías 51:7 dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, aturdieron por tanto las naciones. Y todos aquellos que siguen las doctrinas de Babilonia, falso día de adoración, inmortalidad del alma y otros principios errados, sencillamente están ebrios también. No entienden la verdad, no la comprenden la verdad. Están aturdidos espiritualmente, sus sensibilidades espirituales están aturdidas. Y como usted bien sabe, es imposible razonar con un borracho, pues cree que todo lo sabe y está dispuesto a defender su punto de vista, por absurdo que sea. Joyas de los Testimonios, tomo 2. La página 103 y 104 dice lo siguiente: el error nunca es inofensivo. El error nunca es inofensivo. Nunca satisfaga, sino que siempre trae confusión y disensión. Siempre es peligroso. El enemigo de las almas ejerce gran poder sobre las mentes que no han sido plenamente fortalecidas por la oración y establecidas sobre la verdad bíblica. Entonces, antes de que Cristo venga, y en el contexto de la caída de Babilonia, el Señor hace un mensaje, hace un llamado a su pueblo para que salga en medio de ella. ¿Por qué? Porque antes de que comiencen a caer las plagas, Dios todavía hace un llamado de misericordia para que muchos salgan de Babilonia. Esa es la misericordia del Señor. La proclamación del mensaje entonces del segundo ángel se irá intensificando hasta alcanzar un fuerte clamor, inmediatamente antes del cierre de la gracia. En el último remanente de tiempo, este ángel hará un llamado urgente a salir de Babilonia antes que caigan las plagas, es decir, antes que Dios derrame las plagas y el segundo ángel proclamará su mensaje por última vez, pero con mayor urgencia, poder y extensión. Creo que es claro, ¿verdad? Es claro el punto. Y definitivamente nosotros necesitamos, apreciados hermanos, entender esto. Mira lo que dice Apocalipsis 18 del 1 al 4. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran autoridad. Allí aparece la palabra griega megalén, con gran autoridad, con poder. La tierra fue alumbrada, llena de la gracia del Señor, con su gloria. Y clamó con todas sus fuerzas, a gran voz, con potente voz.
con gran poder, con todas las fuerzas, de que se debe de amar a Dios, con todas nuestras fuerzas, de que se debe de obedecer sus mandamientos. Y a la gente, cuando se le presenta la verdad, cae Babilonia. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue, de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Voz potente, voz con fuerza, clamar con fuerza, anunciar la verdad, decirle al mundo. Y ese es el último mensaje que Dios da al mundo antes de que comiencen a caer las plagas. Eso quiere decir que todavía hay gracia. Eso quiere decir que todavía es tiempo de nosotros poder anunciar. Ahora, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Quizás alguien que me está escuchando pudiera decir: pero ¿cuál es el problema con todo esto? ¿Por qué no puedo creer en lo que yo quiero creer? ¿Por qué no puedo vivir como yo quiero vivir? Recuerde que estamos hablando de salvación y estamos hablando de vida eterna. Estamos hablando de redención. Estamos hablando que, aunque queramos o no queramos, un día Cristo volverá. Un día Cristo vendrá y dará a cada uno conforme a sus decisiones. No bebamos del vino de Babilonia. No bebamos de la mentira. No bebamos de lo falso. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Leamos su palabra y permitamos que el Señor sea el que nos guíe. Clamar a gran voz para que toda la tierra conozca, anunciar con fuerza, decirle al mundo que el Señor, el Rey Eterno, vuelve por segunda vez. Que Dios te bendiga y que podamos nosotros reflexionar y prepararnos para ser instrumentos útiles en las manos del Dios Eterno. Feliz resto de domingo para ti.